Hola, feliz domingo, lunes, martes, miércoles, el día que nos estés oyendo, de día, mañana, noche, haciendo ejercicio, cocinando. No sé qué estés haciendo hoy, pero me encanta que nos estés escuchando. Y no, y cada vez son más personas que nos escriben, que disfrutan, se benefician de este episodio. ¿Cómo estás tú hoy, Noé? Muy bien, hoy tenemos un episodio muy especial porque Sari, siempre traemos a personas que capaz que son profesionales de la salud o que son exponentes del tema, pero hoy trajimos a una de los dinosaurios, se va a decir, de nuestras alumnas, las primeras alumnas que tuvimos hace como ya 3 años atrás, 2 años y medio puede ser, y que fue haciendo pasito a pasito de las primeras cosas que fuimos presentando, y es un testimonio como muy pragmático de todos los procesos que proponemos con Sara. Entonces, hoy venimos con un testimonio, pero a la vez una profesional de las artes visuales. Ella es artista plástica. Tiene una historia muy particular porque, como la mayoría de las mujeres que nos escuchan, desde los 9 años empezó a hacer dieta porque escuchó la palabra dieta y conoció esta ilusión de la promesa de que si restringís lo que comes y manipulás lo que comes, eventualmente vas a ser más feliz en tu cuerpo. Y tuvo toda una historia de trastornos alimenticios, odio al cuerpo, insatisfacción con su imagen corporal, ejercicios de manera compulsiva, no comer y toda la lista que ya sabemos que sigue. Todos esos años de dolor, todos esos años de enfrentamiento y fuego constante, a fuego constante y guerra constante contra su cuerpo, se culminan con toda una obra que presente y sale galardonada, la dije re mal, y que la quiero presentar, lo voy a dejar en la carátula del podcast, o la voy a dejar acá en el video, la voy a presentar acá en las imágenes, porque culmina realmente todo este proceso que ella tuvo que hacer desde odiar su cuerpo y estar en una relación conflictiva con la comida hasta una libertad total y el resurgir y el florecer de su carrera artística. Es tremendo, es por eso que no podía no tenerla a Noé Potes hoy. Noé, ¿cómo estás? Gracias por estar en Como y Punto. Hola. Ay, no, yo súper feliz, súper feliz. La realidad es que para mí es un honor poder estar acá con vos y con Sari. Eh, Muy emocionada porque tal cual como dijiste, vos me acompañaste en todo el proceso, ambas me acompañaron en todo el proceso que yo fui haciendo y que, como bien dijiste, fui plasmando en mis diferentes obras y bueno, en esa que se llevó el galardón de honor, que fue como lo máximo, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que le den el galardón, te había dicho, no, y no la aceptan en ningún lado, no, y no la aceptan en ningún Sí, lado. me acuerdo los mensajes, Noé. ¿No Porque a era vos muy te parece? fuerte, es muy Sí, fuerte. sí, No, eh, se mete en el dedo, en la llaga, en el dolor de las mujeres, el tema del cuerpo y sí. cómo percibimos nuestro cuerpo, y eso es lo que estaba representando con esa obra. Entonces te iban a rechazar en un montón de lados. Me rechazaron en un montón de lados, pero como siempre, yo les digo a mis alumnas, muchas veces te van a decir que no, pero va a haber alguien que te va a decir que sí. Y llegó alguien que me dijo que sí y la presentamos y yo llegué ese día a la galería y me dijeron, esta obra va a concurso. Me acuerdo que te escribí enseguida porque ni yo lo podía creer, estábamos con mi hermana ahí y estaba mi pareja, estábamos todos ahí y me dijeron ahí en ese momento y yo me quedé como, wow. Y bueno, y el jurado le dio lo que sería en arte una mención de honor, que no es el tercer lugar, pero es como el cuarto lugar. Y es un premio muy importante para alguien que es artista. Dentro de un concurso es un premio importante, una mención de honor. No es Así que bueno, repetinos y contarle al público cómo es tu página de Instagram para que te vayan a seguir y vean, es una página con muchos seguidores, presenta muchas técnicas, das muchas clases en vivo con técnicas para dibujar, todo lo que le guste, el arte, plástico, visual, la pintura. Cuando era chica me gustaba un montón y una vez te supe decir, che, ¿puedo hacer una de las sí, clasecitas? Es muy lindo sí, lo que es verdad. presenta, así que pueden irse ya al perfil de Noé, recordarnos cómo es tu perfil. Me encuentran en Instagram como @noepotes, potes con doble T. Y me van a ver en la foto de perfil mía. Genial, así Ahí ven las estoy yo. cosas hermosas que haces. ¿Y quién está detrás de toda esa belleza y el arte? Y por eso queremos primero empezar con un poquito de tu historia, nos vamos a ir un poquito, digamos, a resumir
todo esto que pasaste, que ya lo sabemos porque la mayoría lo hemos pasado, de guerra constante con la comida, de guerra constante con el peso, de guerra constante con la imagen corporal. Contanos un poquito, así la gente entiende en qué punto quiebres donde empezaste a decir, esto no va más así, y encontraste a Sara y a Noé. Sí, Y bueno, su yo, creación a partir de la claro, liberación, claro, porque cuando uno está libre, cuando lo decimos siempre, ahí está el ejemplo exacto. Este es el ejemplo exacto de la liberación, de la creación y de la creatividad. Pero ahora sí, vámonos para atrás. Aquí ya tenemos el resultado final. Ya estás en la meta, pero vámonos para atrás. ¿Qué pasó? Tu proceso para poder llegar a la meta. bueno, empezó de que soy chica, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que, no creo, sino que sé que la primera vez que escuché la palabra dieta tenía 9 años y lo sé porque tengo un recuerdo muy patente. Había ido a la pediatra con mi mamá y la pediatra tenía un libro que yo después entendí lo que era, y era el índice de masa corporal con su curva y qué sé yo y qué sé cuánto. El típico libro de la pediatra de los 90. Entonces, a mi mamá le dijo que me ponga a dieta, 9 años tenía, y que me tenía que ir o sea, que tenía que hacer ejercicio, qué sé yo, qué sé cuánto, y me acuerdo patente que era el cumpleaños de mi madrina, y en esa época mi madrina siempre compraba masitas, dulces, qué sé yo. Yo veía como toda la familia comía y a mí me decían no comas. O sea, ya desde ahí, o sea, y esa sensación de deseo por comer algo que te dicen que no, empezó a nacer ahí. Bueno, de ahí en adelante, dieta tras dieta y que siempre y que estás gorda y que tu hermana es flaca y vos sos gorda, que cosas así, ¿no? Que te dice la familia, que vos vas a estar mejor cuando estés más flaca, y siempre la comparación, ¿no? Porque a mí me tenía que comprar ropa más grande y a mi hermana ropa más chica, y por qué vos no sos flaca como tu hermana, y cosas así. Y siempre venía por el lado familiar, que no lo juzgo bajo ningún punto de vista porque han crecido en una época que es totalmente diferente, y al día de hoy una de las grandes peleas que hay en casa, porque también es el hecho de la evolución que uno tiene, ¿no? Es el tema de que, bueno, yo tengo a mi abuela que tiene 86 años, creció con la gordofobia, y las grandes peleas conmigo vienen por eso, porque yo obviamente estoy en contra, y cómo le hago entender que no está bien. Entonces es muy difícil. Y como es, y bueno, y a partir de ahí empezaron el empezar a comer menos, y no te saco esto, y no te saco lo otro, y mis papás son separados, no es que eran, son separados, y mira que no puede comer tal cosa, mira que no puede comer tal otra. Yo le decía, papá, pero si yo como un poquitito así no me va a hacer nada, y tu mamá no quiere, y después tenés el pediatra, y qué sé yo, bueno, los problemas de siempre, y más siendo hija de padres separados, que te agarran y te llevan de un lado para otro, de acá para allá, de allá para acá, que no se ponen de acuerdo, que sí, que no. Bueno, llego a mi adolescencia, pleno desarrollo, y que es la frase que me quedó grabada es, si no bajas de peso, cuando te hagas señorita no vas a poder bajar más de peso. Y me quedó recontra grabada. Entonces, de ahí empezaron más los trastornos alimenticios, y empezaron los atracones, que yo no sabía en ese momento que eran atracones, o sea, lo entendí muchos años después, o sea, de pasar por ahí días sin comer y tomar agua nada más, o decir no me entra tal pantalón, o me compro un pantalón un talle más chico para no comer y que me entre, el ser aceptado en la escuela y que no te carguen, porque encima, claro, yo tenía compañeras que sí, a ver, eran gorditas, obviamente, pero yo veía cómo las discriminaban y yo decía, yo no quiero que me pase lo mismo. Y por ahí, no, o sea, no quería, no comía directamente, o mi papá me compraba alfajor y se lo daba a mi hermana, o me lo comía y terminaba después no comiendo por vaya a saber cuánto tiempo. O sea, horrible, para una chica de 12 años, horrible. Y yo pensaba que si yo no estaba delgada, nadie me iba a querer. Horrible también ese pensamiento, porque no es así. Vos entendés después que no es así. Y a su vez, bueno, parte de la familia, ¿no? Siempre con las cargadas, que gorda, que esto, y no era el gordi de cariño, no, 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 era el gordi hiriente. Este, Llegó a los 13 años,
y ahí empiezan los atracones más fuertes. ¿Por qué? Porque, o sea, veía a mis compañeras que estaban como más delgadas, y claro, yo después entiendo que te dicen, bueno, pero vos tenés huesos grandes. No, para, a ver, la genética sí tiene mucho que ver, lo entendí con el tiempo. Yo no puedo pretender tener un físico de, no sé, 90, 60, 90, cuando tengo un padre que mide 1,80 y tiene una espalda así, enorme. O sea, es como medio ilógico, ¿no? Pero, nada, la adolescencia, la escuela, las cargadas, y terminé, me acuerdo que cuando me descubren la bulimia, a los 14 años, muy antes de mis 15, yo para mis 15 estaba bulímica también, nada, me descubren porque hoy ni siquiera entiendo cómo lo hice, pero me comí 1 kilo de pan y una docena de facturas en un mismo día. Me acuerdo que estaba haciendo un trabajo práctico de ciencias naturales, se me nubló la vista y tuve que ir a vomitar al baño. Mi mamá se dio cuenta porque estaba enyesada en casa, pues estaba de licencia, y ahí se dio cuenta. Y mi hermanita, que estábamos las dos juntas siempre, porque mamá salía a trabajar, nosotras estábamos solas, entonces, nada, se culpaba porque cómo no se había dado cuenta, porque con mi hermana somos súper unidas, o sea, como carne y uña literal. Entonces, nada, ahí me descubren, me descubren mi mamá, y bueno, empezó todo un proceso que yo no quería, obviamente, yo no aceptaba, y empezaron los ataques de ira, el odio al cuerpo, el ir a un médico tras otro, un psicólogo tras otro, nadie daba, hablando mal y pronto como cualquier argentino, pie con bola, porque no había forma. Los análisis que cada vez salían peor, yo que seguía cada vez peor, no me podían dejar en la escuela sola, horrible, porque esto seguía avanzando, no es que decís, bueno, cumplís 15 y te olvidaste, no, no, seguía avanzando, y mi familia ya sabía que yo ya estaba con trastornos alimenticios, que después pasaron a ser intermitentes, pero ya más o menos cerca de los 16, por ahí, fueron más fuertes porque intenté suicidarme. Entonces ya me cortaba los brazos, intenté suicidarme. Mi mamá, me acuerdo, estaba tomando pastillas, me tomé todas las pastillas de mi mamá, todas, y fue muy difícil. Y yo hoy entiendo todo lo que sufrieron mis papás, y es muy doloroso en ese sentido, lo que sufrió mi hermana, mis papás. Con el tiempo entendí que fue también un llamado de atención a ellos, porque yo no sabía cómo expresarme. El psicólogo, uno de mis psicólogos, pasé por un montón de psicólogos, pero uno de los psicólogos me saca, que esto nunca te lo conté, ¿no? Pero lo puedo hablar porque lo pude resolver, lo pude manejar gracias a meditación y demás. Uno de los psicólogos me saca que mi mamá daba clase de particular, y cómo es, y uno de los alumnos de ella abusó de mí. Entonces, todo ese proceso que yo, o sea, agarré y anulé, empezó a salir por ese lado también, ¿no? Y ahí empezó todo el odio al cuerpo también. Y yo no entendía de dónde venía mucho. Y yo lo único que aceptaba, por ejemplo, era el abrazo de mi papá, nada más. Después con los años entendí por qué. O sea, era el Quiero abrazo hacer una seguro. aclaración antes que continuemos, Noé, y esto de, Sí. yo creo de que todos los que hemos pasado por algún tipo de trastorno de conducta de alimentación, en algún punto nos damos cuenta de lo que, porque en ese momento que estás ahí metido en esa nube oscura y tormentosa, no te das cuenta, ¿no? No. Pero después, cuando eso se empieza a fumar y ves un poquito más de luz, te das cuenta del sufrimiento que tu padre hacía, porque los papás no hay veces que no saben qué hacer. A mí también me llevaron a No. todos lados, me llevaron a todos lados y yo no sabían qué hacer. Yo me Y acuerdo, mi mamá sacaba los rolitos, o sea, los rolitos en Argentina son los cubitos que pones en el freezer para tomar el agua fría. Lo explico porque por ahí sé que escuchan de muchos lados y por ahí no sí, entienden lo que significa, pero son los cubitos de hielo, los sacaba y se los ponía en los ojos porque se pasaba las noches llorando sí. literalmente. Uh-huh. Y ya no sabía más qué hacer. Entonces mi papá, me acuerdo que vino una vez, ya repodrido, pobre, una vez viene y me dice, mira,
yo te voy a llevar a un lugar. Y yo le dije, yo no quiero saber más nada con psicólogos porque a mí no me van a ayudar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y siempre típico de padre, vos vas a hacer lo que yo te diga, ¿viste? Entonces me cuenta que me va a llevar a un lugar que hacen arteterapia. Y ahí yo medio como que dije, epa, no es un psicólogo, a ver, me gusta, contame un poquito más. Y bueno, y ahí empecé a hacer todo el proceso con el arteterapia, por eso yo siempre digo que el arte a mí me salvó la vida. Sí, Empecé a hacer literalmente. todo, sí, empecé a hacer todo, esa persona que hizo arteterapia conmigo, hoy es mi mentora, es la persona que yo cuando quiebro o cuando tengo un bloqueo, acudo a ella sin duda. Y ahí empecé el primer proceso. Igual también fue un proceso muy difícil porque me acuerdo que tenía una colección de botellitas de Coca-Cola, de esas de vidrio de los 90, la destrocé en un ataque de ira, o sea, fue muy difícil, y siempre con el tema de la comida. Y después, bueno, cuando salí, me agarré a los tipo 18, me alejé de todo el entorno en el cual yo estaba y nos mudamos para la casa de mis abuelos, porque mi abuelo se había enfermado mucho, entonces mi mamá había decidido de venirnos a vivir donde vivo ahora, que tengo mi casita en la parte de atrás de la casa de mis abuelos, ¿no? Y vinimos a vivir acá y durante un tiempo estuve bien. Hoy yo digo, quizás en ese primer momento yo no estaba contando calorías, no estaba haciendo nada, estaba feliz. Yo le decía a mi mamá siempre, le digo siempre, cuando me vine a vivir acá con mis abuelos, yo siento que renací. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Me pongo de novia con Nico, todo bien, me acepta como soy. Yo estaba muy bonita, me sentía muy bonita en ese momento, pero vino el casamiento. Y ahí otra vez fui a la modista y yo me quería hacer, para quienes son fanáticos de Harry Potter, me quería hacer el vestido de casamiento que aparece en Las Reliquias de la Muerte, parte 1. El mismo vestido. Y la modista, palabras de la modista, me agarró y me dijo, para entrar en ese vestido tenés que bajar como mínimo 10 kilos. Y yo, ¿qué hice? Le hice caso a la modista, me fui a un nutricionista y no solo bajé 10 kilos, bajé más de 20 o más de 25, tanto así que mi papá me dijo, por favor deja de bajar de peso porque no te voy a arreglar la sombra de los huesos con Photoshop ni por casualidad. O sea, estaba ya muy delgada, ya era, pero hoy lo veo en las fotos y a veces te juro que me da impresión. Vos sabés que, déjame hacer una aclaración ahí, Noé, sí, porque hay muchas personas que lo pueden escuchar de afuera, lo pongamos en contexto y lo van a entender, las que han pasado por esto. Baja los 10 kilos y no es suficiente. Es por eso que continuamos y no lo percibimos. Es por eso de que es tan... te engaña y te va, con las garras, te va agarrando de a poquito y te va haciendo caer porque, pudiste 10 y te sentís con este sentido de poder y control sobre vos, que nunca lo has tenido, entonces decís, entonces voy por un poquito más, porque podría ser un poquito más, entonces, o porque ahora no es del todo suficiente, ya pude este poco, puedo otro poco más. Entonces nos damos cuenta de que es como que estamos buscando un control sobre algo que no hemos tenido nunca control, y es por eso que lo llevamos a los extremos. Y porque muchos dirían, ¿por qué no te quedaste con los 10 que bajaste? ¿Por qué te fuiste hasta el otro extremo? Pero nos pasó a todas. Bajamos y no es suficiente, es por eso de que nos perdemos. Y esto seguramente, déjenme ya un comentario si estás escuchando esto, seguramente te ha pasado así, has bajado y lo que te propuso el nutricionista, por ejemplo, y no es suficiente. Cuando estás ahí, tenés este sentido de que pude hacerlo y querés más, y quiero más. Y Sara, como nutricionista, debe haber un montón de pacientes que le ha pasado igual, pero ya llegaste, le debe haber dicho Sara, y decía, no, pero quiero ahora un poquito más, Nutri. Y eso, por eso nos enseguecemos, porque hay un sentido de control y de poder sobre vos, sobre este cuerpo que muchas veces parecía que te ha engañado, que te ha traicionado, o que te ha puesto en situaciones no muy agradables. Decís, wow, quiero seguir en este sentido de control, en este sentido de poder. Es por eso que nos vamos tan a los extremos.
No, y aparte hay una parte ahí que tú dices como Nutri, mira qué chistoso era, pero cuando llegaban al, no sé, bajaron 5, 10, 15, la meta que se proponían, ¿qué tal si bajamos 2 más para volver a recuperar? Es el miedo, ese miedo de volver a recuperar ya existía desde que venías bajando. Entonces siempre juntas 3 más, 4 más, 5 más, porque sabías que ibas a volver a recuperar. Lo que no había en la conciencia era que se iba a recuperar el 100% y más, sino decías, ¿qué tal si bajé 15, subo 5 y ya me quedé con 10 abajo? Pero lo mismo pasa en la cirugía bariátrica, te promete que van a bajar 30 kilos y se sabe que se sube un 10%, pero eventualmente, después de los 5 años, 2, 5 años, no importa, hay una recuperación sí o sí en el 95% de los casos o más del 100% de los kilos desde donde iniciaste o muchos más kilos, que seguramente es tu caso, que bajaste ahí 15 kilos, ¿no? Y luego No, 25. 25 y 25 luego, bajé para el casamiento. claro, pero y Y, luego y después lo volví a subir todos, olvídate. y Y más, ahí es donde seguramente viene y más. Sí, olvídate, olvídate. Es que yo De siempre digo hecho, que entre más jalemos la liga de bajar, entre más bajan, ¡pum! O sea, es como una, ¿cómo le llaman esto Una de cubeta de... gomera. Exactamente, sí, cuando haces así, ¡pum! O sea, entre más bajas, más se sube. O sea, es sí, como tremendo un eso. elástico, ¿viste? Es Sí, sí, impresionante. sí. Y, y bueno, y los bajé y tuve un vestido divino, hermoso, qué sé yo, qué sé cuánto, pero después de eso lo subí de nuevo. Y hoy cuando veo las fotos, porque después de eso, obviamente, terminé mi carrera, me gradué, y al año me fui a París. Y me fui a París y acá es donde viene el clic de la segunda parte, que fue la caótica, el previo a conocer a Noé. Y cuando me fui a París, fui con mis kilos, que yo supuestamente tenía de más, y digo supuestamente porque hoy veo las fotos y digo, pero piba, no tenías un gramo de más. Este, y bueno, era muy loco porque yo estaba en París, en uno de los lugares más hermosos del mundo, exponiendo en uno de los lugares más importantes del mundo. O sea, hoy por hoy tengo noción de dónde estaba. Quiero aclarar que en ese momento, yo en diciembre me recibí del 2014 y en octubre del 2015 estaba exponiendo en París. O sea, una locura. Este, y me acuerdo que en lugar de estar disfrutando, que todo el mundo va y dice, ay, vamos a París, vamos a probar quesos, vamos a probar vinos, vamos a probar esto. No, no, yo pensaba, si me como un macarón, no voy a aumentar tanto de peso, porque es de harina de almendra, entonces no voy a aumentar tanto. Pero si me como una baguette, capaz que sí. O sea, ese pensamiento que vos decís, Nico, me acuerdo que yo había leído un libro que se llama Un beso en París, que lo súper recomiendo porque es súper lindo. Este, y ahí hablaba de la Coca-Cola Cherry. Y le digo a Nico, me muero por probar esa Coca-Cola. Y yo soy adicta a la Coca-Cola, o sea, de eso lo tengo de familia ya. Este, y me dice Nico, bueno, compramos un pack para todos los días. No, no, comprá una, porque tiene muchas calorías y ponele limón, ¿viste? Entonces, cosas así que yo digo, por ahí, pero las cosas que me habré perdido por haber pensado eso, qué sé yo, hacía un montón de cosas. Entonces, cuando vuelvo de París, me dicen de ir a Italia. Y acá es donde empieza la parte como más caótica, ¿no? Que es la del mail de que yo le conté a Noé. Entonces, claro, yo cuando vos vas a esos lugares tenés que bancarte todo vos. Y chicas, yo vivo en Argentina, o sea, no me puedo bancar un viaje a Francia un año y al otro año irme a Europa. De nuevo, es imposible. Entonces, mi hermana encuentra una compañera de ella que había bajado más de 20 kilos tomando Herbalife. Entonces, me agarra y dice, yo voy a probar, dijo mi hermana. Y yo le dije, bueno, vos probá. Y en mi casa está la costumbre como que somos como todos muy unidos, sobre todo mi mamá, mi hermana y yo. Entonces me llaman para que venga a ver. Yo no, les juro que yo no quería saber nada.
pero me había quedado caliente con el viaje, o sea, caliente enojada, con el viaje a Italia que no pude hacer. Entonces me dijeron sobre un ingreso extra. Y la realidad es que yo entré por la plata. Esa era la realidad. Previo a eso, yo quiero aclarar que por qué, ustedes se preguntarán, ¿por qué entraste a Herbalife sabiendo tanto de arte? O sea, porque se había muerto mi abuelo, y para mí mi abuelo era como mi papá, entonces yo me empecé con un bloqueo importantísimo que me duró todo el tiempo que estuve en Herbalife. Entonces, yo agarré y empecé en Herbalife. Empecé por la plata. Obviamente tuve que tomar los batidos, hacer todas las cosas. Y Nico entra conmigo a Herbalife. Porque me acompañó a uno de estos eventos que hacen, qué sé yo. Bueno, fuimos, bajé un montón de peso, pero nunca era suficiente. Y siempre era la fórmula de bajar de peso para ser feliz. Si vos estás delgado, vas a tener un montón de éxito. Y si te vestís de tal manera, vas a tener un montón de éxito. Y si haces tal cosa, vas a tener un montón de éxito. Y bueno, todas cosas así que yo que estuve adentro, te digo, sí, bueno, te lavan un poco la cabeza, un poco mucho. Cada quien es su decisión. Yo voy a hablar desde mi experiencia. En su momento me funcionó porque lo necesitaba, porque no estaba trabajando del arte. Entonces, de algo tenía que vivir. Siempre digo lo mismo. ¿Qué es lo que me enseñó? A manejar negocio, obviamente, porque como Noé sabe, hoy por hoy yo tengo mi propia marca, fabrico mis propias acuarelas, estoy generando una estructura de negocio a través del arte impresionante. De eso estoy 100% agradecida porque aprendí un montón. Pero del otro lado, lo que nadie te dice es que sí, hay días en donde no querés tomarte el batido, querés comerte un chocolate y te sentís culpable por comerte el chocolate. Y es horrible, porque después estás al otro día 5 horas en el gimnasio quemando, 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 quemando y diciéndote por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y no disfrutaste de comer el chocolate. Y ya comer el zapallito revuelto con huevo no es rico. Entonces fueron 4 años así. 4 años de todos los días, y todos los días. Y obviamente vos tenés que estar dentro de un sistema, porque claro, cuando te salís del sistema empezás a ver un montón de cosas que nada que ver. En el 2020 yo la encuentro, no, 2019 o 2020. 19, no sé, sí. 19. Es más, yo creo que yo publiqué mi libro en 2018 y ahí nomás empezamos a hablar las dos. Fuiste una de las primeras con las que empecé a hablar. Entonces, ya, o sea, trabajar en pareja está bueno, pero yo no se lo recomiendo a menos que se lleven súper bien. Imagínense, Nico es ingeniero, yo artista, o sea, es como que nos complementamos. Sí, él es súper estructurado, yo nada que ver, o sea, yo soy muy estructurada con mis cosas, con mi arte, con mi negocio, o sea, digo mi negocio con mi pequeña empresita que están haciendo. Tus pinturitas, tus con pinceles y tus claro, lienzos. sí, exactamente. Y él es muy estructurado en todos los aspectos de la vida. O sea, Excel. sí, no, es una cosa que no se puede creer. Imagínense, yo me quería casar en una casa quinta al aire libre y bueno, nos terminamos casando por iglesia de forma tradicional porque él es súper estructurado y yo lo respeto y lo amo así. Pero sí, en ese momento, cuando yo decido irme de todo esto, él agarra y me dice que no, que por qué, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Tuvimos grandes discusiones hasta que un día yo quemé todas las naves y lo único que me quedaba era volver a agarrar mis cosas. Y ahí la conozco a Noé. ¿Por qué? Porque yo cuando dejo Herbalife hago un pico de aumento de peso terrible, pero terrible. Es más, diría que todavía no lo bajé, pero me siento feliz. Y el pico fue tal que me acuerdo que la última vez que me pesé fue antes de conocer a Noé y pesaba 94 kilos. Jamás había pesado eso. Yo ya hace entonces como más de casi 3 años que no me peso, 2, 3 años que no me peso. Y ni me mido ni nada, o sea, no tengo ni idea. Así que si me preguntan, chicas, no lo sé. No tengo ni idea y no quiero saberlo tampoco. Entonces,
fue el pico máximo. Y yo dije, ¿qué hago? Porque Tengo una duda, acepto. ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué escuchaste que dije que te llamó la atención? Porque algo de haber gatillado con alguna palabra que dije. Porque vos empezaste, era la época de la ley de talles en Argentina, que había salido la ley de talles en Argentina. Sí, estaba el proyecto, sí, estaba el proyecto. Sí, y cómo es, estaba todo el proyecto, todo el movimiento y todo eso. Y yo entré al Instagram de Noé, me acuerdo, y había mucho de querete como sos, vos no tenés la culpa, aceptate. ¿Qué pasaría si un día dejas de pensar en hacer dieta? Y eso fue como, pará, nunca me imaginé que yo podía dejar de pensar en hacer dieta, porque crecí haciendo dieta básicamente, y cuando no quería hacer dieta la hacía igual por las dudas. Entonces, eso fue el hecho de cómo aprender a aceptarte, porque yo no me aceptaba, chicas, esa es la realidad. No me aceptaba como era, no creía, yo creía que si no bajaba de peso, si no estaba flaca, Nico me iba a dejar. O sea, a ese punto llegaba mi obsesión. Y cuando yo la encuentro a Noé y un día me animo a escribirle el mail, le cuento todo lo que les acabo de contar y no me acuerdo si me estoy olvidando alguna cosa más. Y ya había quemado todas mis naves. Empecé a trabajar con mi hermana como bachera, mi hermana es pastelera, encima de eso, mi hermana es pastelera, entonces comer algo que haga mi hermana era toda una culpa que hoy no siento. De hecho, lo disfruto mucho porque cocina muy bien. Y ¿cómo es? Y era quemar todas las naves, porque yo vivía de eso y vivía de mi imagen corporal. Entonces, bueno, agarré y decidí dejar todo, me fui a trabajar de bachera con mi hermana, porque claro, yo venía no se olviden que venía de 4 años de bloqueo total de no tocar las cosas de arte. Hasta que mi hermana me dice un día, bueno, no, tenés que usar las manos porque necesito que me hagas unos muñequitos, qué sé yo, qué sé cuánto, y yo no les puedo explicar lo que lloré ese día cuando empecé a modelar masa con las manos. Era como un niño en jardín de infantes descubriendo todo de nuevo. Y era volver a hacer todo el camino de nuevo. Y siempre hablamos con mi tío, que es es mi tío, es mi mejor amigo de mi mamá, pero es mi tío, y él siempre me dice, lo que tuviste que haber construido en 4 años, lo hiciste en 1 año y medio. Ese año que yo empiezo a hablar con Noé, que empiezo a volver a tener el taller, que empiezo a seguir los vivos, que empiezo a leer todos los mails, que escucho, empezó después con los videos en YouTube, qué sé yo y qué sé cuánto, yo dije, para un poco. Yo dije, hice esto, escuchen, si Steve Jobs, que fue Steve Jobs, hizo una de las empresas más importantes del mundo y nunca se sacó ese jean, esa polera ni esas topper, mirá si yo no voy a tener éxito por andar en zapatillas, cosa que me encanta. Y dicho y hecho. Eso fue lo primero. Entonces seguía escuchando a Noah y decía, empecé a entrenar por gusto y no a entrenar por agarrar y obligadamente, porque tenía que tener como un estándar. Claro, tengo una tendencia a ser más vegetariana, pero porque de chiquitita no me gusta la carne, pero lo hago porque me gusta, o sea, como tofu porque me gusta, porque lo acepto, pero también si quiero un fin de semana comerme 1 kilo de helado, lo como sin culpa, ¿se entiende? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Antes lo hacía por obligación y hoy entiendo que si combino, qué sé yo, acelga, zapallo y ricota con una tarta, me encanta. Y me encanta porque me gusta, no porque me lo dice la nutricionista o lo tengo que hacer en una dieta. Es tremendo, ¿no? Porque parece tan simple, pero tenemos que explicar no, porque... es re complejo. No, parece tan simple, porque la gente que nunca lo pasó, decís, ¿cómo que puede? ¿Usted no está diciendo algo que es como muy básico? Decís, no es básico. Tengo que trabajar un montón para llegar ahí. Sí, porque, o sea, de hecho, hay veces que yo trato de hacerle entender a mi mamá, a ver, yo tengo una condición que obviamente por todos los quilombos o desórdenes alimenticios, hoy soy insulino resistente, tengo hipotiroidismo, entonces yo ya tengo una condición, pero no por eso, digo, elegí el comer
saludable, que no, o sea, llámalo como quieras, comer saludable o comer verduras, o no por decir está de moda, o o porque tengo la condición, no, porque mi cuerpo me lo pide. Amo comer mandarina, y cuando la nutricionista me decía no comas mandarina porque tiene mucho azúcar, y yo amaba comer mandarina, ¿se entiende? O sea, y es algo que yo recién ahora lo voy entendiendo. Y me encanta tomar agua, y me tomo 2 vasos de Coca-Cola en la cena porque me encanta, y durante el día no te tomo gaseosa. Y vos decís, pero eso es básico. Sí, es básico, pero yo no lo entendía y no lo disfrutaba y lo hacía por obligación. Y eso, pensar en, no, pará, no me tengo que tomar 2 vasos de Coca-Cola, me tengo que tomar uno. No, pará, ¿cuántos litros de agua me tomé? ¿2 o 3? No, ya me ahogué en agua, tomé 4, tomé 5. Entonces vivir con eso me bloqueaba a mí Sí. en todo lo que era lo artístico, por No, supuesto. por eso yo cuando le digo a la Sari de que, o sea, la Sari estaba conmigo todo el tiempo, pero yo te iba viendo la evolución, porque yo le prestaba atención a tu Instagram, y claro, y yo me comparaba, mira cómo lleva esta chica, después te iba viendo por Instagram, me encantan las cosas que haces, entonces digo, wow, y va construyendo una cosa, y ahora tiene las acuarelas, y ahora está dando clases y da vivo, y me meto al vivo, Sí. y después un montón de público, y un montón de alumnas, de chico, ¿en qué momento? Sí, no sé, realmente no sé. Estamos hablando de que estabas en una crisis y que estabas No dejando tu sé, trabajo en Herbalife, y después, pum, te vi como crecer de golpe. Y eso lo sí, supimos hablar, ¿no? Floreciste. O sí, sea, mira todo lo que sí. estaba contenido en esto de querer controlar el cuerpo, querer... Sí, definitivamente. Y Déjame fue nada más, voy impresionante. a meterme ahí tantito nada más que dijiste algo y no lo quiero dejar pasar antes de que te agarres en el hilo de otra. Dijiste tengo hipertensión, resistencia y seguramente la gente dice, pues, porque estás en 90 kilos o no sé cuántos kilos tengas ahorita, seguramente tienes tu resistencia, tu hipertiroidismo, hipertensión, lo que sea. Pero Sí. hay cantidad de estudios científicos donde demuestran que esas subidas y bajadas de pesos, weight cycling, provocan la resistencia a la insulina. Entonces, Sí. ojo con todas las personas, a veces nos vamos de que todas las personas de cuerpo grande o gordas tienen resistencia a la insulina, y es el contrario. No. Por todas, si tú eras una chica delgada, por todas esas dietas que has hecho, ganaste muchos más kilos de lo que iniciaste, y ahora por tantas dietas, por tantas subidas y bajadas de peso, ahora tienes la condición de resistencia, de hipotiroidismo. Se amoló el metabolismo. Las dietas amuelan el metabolismo, y más esas dietas de batidos, licuados, pastillitas, porque seguramente eras la muestra y el modelo de todos. Oh, no único, me vio fotos. sí, no, pero lo único que llegaste fue a dañar, a alentar, a descomponer lo que funcionaba. Finalmente. Sí, totalmente, Sari, totalmente. Yo siempre digo que siempre, lo que a mí más me costaba y lo que yo creo que más cuesta en este proceso es hacerte responsable del lío mismo que vos hiciste. Total. Entonces, pero con ignorancia, aceptar que Sí, fue no, desde por la supuesto. ignorancia. Sí, entonces yo creo que cuando yo entendí que yo era responsable de lo que yo hice, y ahí entendí, bueno, ya está, me hago responsable. ¿Qué sigue ahora? Aceptarme, y empezar a, como dijo Noé, me acuerdo en un vivo, ¿por qué todavía guardás la ropa pensando que te va a entrar y no vas y te compras ropa nueva? Entonces, un día agarré el placar y saqué toda la ropa que usaba cuando hacía Herbalife, que era ropa muy chica, que ahora, o sea, en ese momento no me entraba, y agarré y empecé a cambiar de guardarropa, y empecé a comprar ropa nueva, y empecé a hacer cosas que antes no hacía, o sea, no iba a locales de ropa, porque no había ropa para mí. Yo decía que no había ropa para mí. Entonces, Totalmente. ¿cómo voy a ir a un local de ropa si no hay ropa para mí? Claro, iba al local de ropa equivocada y salía llorando porque pues tenía esa mentalidad de tengo que entrar en la ropa chiquitita, y que te asfixia y que y haces fuerza así para que te entre el pantalón. Y no es así. O sea, hay un montón de ropa y bueno, cuando vos voy de la mano básicamente con Noé, porque Noé siguió todo mi proceso, y ahí empezamos, empezaron a aparecer las marcas, y empezaron a aparecer los sponsors, y empezaron a aparecer las galerías, y la obra ganó premios, y las cosas empezaron a pasar, y yo Pero viste, pensaba, cuando acepta uno, cuando acepta y cuando sí, empiezas a comer,
empiezas a buscar lugares adecuados donde hay ropa, empiezas a generar Sí, creatividad porque tu mente puede pensar, porque tiene el carbohidrato, la energía suficiente para pensar, la azúcar necesaria para, primero, estar de buen humor. Para cuando estás de buen sí, humor, poder dar, porque yo creo que cuando estás dando clases tienes que dar, pero si tú no estás bien, no estás estable y no estás con energía, no puedes dar ni una clase. no, Entonces, todo eso no, sucede cuando empiezas a no, no. comer y empiezas a aceptar, y de ahí se viene toda la creatividad y toda la De apertura de hecho, me puertas. pasa de que yo, por ejemplo, no entiendo cómo daba los finales de la facultad, por ejemplo. Todavía es algo que me pregunto porque yo digo, si iba a media máquina, si me pongo a pensar. Entonces, es como que también te salen ganas de hacer otras cosas cuando vos decís, pará, pero si me estoy aceptando. Y por ejemplo, bueno, ahora me anoté en la universidad para terminar la licenciatura en artes, para hacer la complementación de mi título y sigo teniendo alumnos y obviamente el taller lo abrí para todo la TAM, entonces es como que son un montón de cosas y cuando me empezaron a escribir de Bolivia, de Perú, de esto, de aquello, dije, epa, ¿qué está pasando acá? Porque esto no pasaba y yo le daba mi taller a la gente del barrio nada más, de donde vivo, y ahora no, y siempre bueno, quienes son mis allegados, los más cercanos, personas que yo, así como a la distancia, pero llegado Noé, que siguió todo el proceso, amigos de toda la vida que me dicen, pero vos no te estás dando cuenta de lo que está pasando. No, no, sinceramente no. No porque, y tampoco es que me quedo con la que yo era antes, sino que trato de vivir el momento y cuando Noé me dijo de hacer el podcast, no lo dudé porque yo sé que a alguien más le puede servir y ayudar. Entonces, el éxito para mí no está en la dieta, no está en lo que comes, no está en el pantalón si te entra o no te entra. Yo hoy le contaba, ¿no? Y le decía, entré a un local de ropa cuando fue el casamiento de mi prima, entré en un local de ropa y no salí llorando. Y fueron en mi vida, en 33 años de mi vida que tengo, fue la primera vez que no salí llorando. Y me puse un pantalón tipo sastre con un blazer y un top. Y sí, no mido el 90, 60, 90 como la foto de Pinterest. No me importa, porque yo quería ponerme eso y me lo puse y nadie me juzgó y nadie me estaba mirando. Y el chico que estaba sirviendo los tragos en la barra del casamiento de mi prima me terminó que cuando me vino a hablar me dijo, ¿te puedo decir algo? No se me cruzó por la cabeza decir, ay, me va a decir que estoy gorda, ay, me va a decir que me queda mal. No, lo único que le dije sí fue que, sí, decime, después de 7 gancias encima, ¿no? Pero sí, decime, ¿qué pasa? Y a ver me dice, me encanta la combinación de colores que usaste. Jamás se me hubiera ocurrido combinar naranja con fucsia. Y no, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero lo que digo es, hay mucho más allá y empezás a disfrutar la vida de otra manera. Porque el otro día me hicieron también una entrevista hablando de las obras eh, que causan mucho impacto, obviamente, porque me han preguntado de dónde vienen. Y las obras vienen de todo esto, vienen de todo el dolor y el crecer y el poder expresarlo y el haber crecido en una época en donde si no eras flaca no eras aceptado. Y entonces fue muy difícil crecer en todo eso y el cambio de mentalidad yo creo que es hermoso, también en parte de uno, ¿no? Del que vos quieras hacerlo y que encuentres a las personas correctas para hacerlo, porque hay mucho chanta dando vueltas. Yo siempre digo lo mismo. Yo tuve la bendición que encontré personas maravillosas en el camino que me han ayudado a poder sacar todo eso afuera y que haya culminado con esa obra que fue espectacular y con todas las obras que están viniendo consecuente a todo eso, ¿no? Y lo que también comparto siempre en mi Instagram son los escritos, que el último que hice en donde yo le hablaba a mi yo de los 16 años, recibí un montón de mensajes, madres que me han dicho, le voy a mostrar esto a mis hijas, y yo decía, sí, mostráselo, si tiene esta edad, por favor, mostráselo.
y que lo vea y que sepa, y si necesita mandarme un mensaje que me lo mande. Pero sí, eso me pasó con la última obra, que fue la que está expuesta ahora, acá en Buenos Aires, y cómo es, y me pasó eso, que me han escrito un montón de personas, y siempre leo, ¿no? Me han pedido que muestre de obras de cómo estoy ahora, pero ese es el tema con el artista, ¿no? A veces te piden, pero vos no sentís de hacerlo, porque todavía no es el momento de hacerlo, porque todavía tenés más cosas por sacar, y eso a mí me pasa en este momento, que todavía tengo más por sacar en cuanto al arte, ¿no? No, es hermoso. Yo creo de que yo lo veo porque yo lo vi tan pragmático el proceso, lo vi ahí en tiempo en vivo, lo fui viendo a todo tu proceso. Y hoy mirando casi 3 años atrás, viste, hace 2 años y medio atrás, viendo todo tu proceso, y yo veía que después pegabas pasos gigantescos, así que dabas florecías y que creabas una cosa y salías con un negocio, salías con las clases, y dije, ¡pah! ¿Qué es lo que pasó ahí? Por eso te quería traer, porque esto es lo que siempre repite Sara, es una frase de ella que yo se la robo, y dice, parece que cuando dejan de hacer dietas las mujeres florecen. Y eso lo tendríamos que poner en algún lado, by Sara Marcos, porque, porque eso lo empezó a decir Sara, y creo que... Fíjate que hay muchas obras que están floreciendo, son cuerpos como floreciendo, sí, llenos de flores. Y bueno, refiere a eso también, ¿no? Ah, de verdad, un montón de cuerpos con flores, ahora lo entendí. Y esto es by Sara Marcos, me parece que dejan de hacer dietas, es como que florecen, como que esa energía que estaba ahí la potencializan en otra área y se vuelven productivas, se vuelven creativas, y lo vemos constantemente. Claro, porque la cultura de dieta es mantenernos calladitas, alejadas de la sociedad por completo. Esa es la intención, mantenernos tranquilitas, sentaditas y calladitas. Y creo que es el momento de las mujeres de florecer, no más calladitas, no más tranquilitas, no más sin pensar, no más estar pensando en la arruga, en la celulitis, en la belleza, sino creo que tenemos mucho más que dar en esta sociedad, como lo hablamos todo el tiempo en los cursos. Si no es un trabajo voluntario, pero es siempre la manera de dar, pero para poder dar hay que comer. Y si no comes, no hay atracones, si no hay atracones, no hay trastornos de la conducta alimentaria, y hay una vida donde florecemos. Y sabes que no eres el perfecto ejemplo, y me encanta que hayas traído aquí una alumna donde pueda dar su testimonio de una vida metidísima desde los 9 años en cultura de dietas, y que hoy en día no es lavar el coco, sino es comer. Es que siempre digo, si la cultura de dietas no existiera, comer intuitivo sería comer. O sea, nada más sería comer, porque no hay ir al baño intuitivamente, o no hay respirar intuitivo, sino es respirar, ir al baño y comer. Entonces, así debería de ser, así de fácil, coma y punto. Y de veras que completamente agradecidas contigo. Quiero que una vez más vuelvas a decir tus redes sociales, que vean sus pinturas, que vean sus trabajos, para que te vayan a seguir, porque lo dijimos al principio, pero seguramente para estas alturas ya perdieron la cuenta, las que no lo agarraron. Dinos tus redes sociales para poder hacer el cierre de este hermoso episodio. Me encuentran en Instagram como @noepotes, potes con doble T, ¿sí? Así que ese es mi Instagram. Después Noe. Ahí están todas las demás cosas. Las que están en Argentina, tomen sus clases, la que necesita arteterapia, creo que es una muy buena estrategia, a lo mejor equinoterapia, a lo mejor hay 1000 estrategias, no nada más tiene que ser con el psicólogo, pero es un ejemplo de pidan ayuda. A veces no podemos solos, y no es porque seamos menos o insuficientes. La ayuda siempre es muy valiosa, siempre es importante. Lo que quieran, a lo mejor es equinoterapia, a lo mejor es natación, a lo mejor es ejercicio, a lo mejor es una amiga, a lo mejor es una terapeuta. Y a ti te sirvió el arte, te agarraste, te deseo que sigas teniendo muchos éxitos, muchos premios, y si no el premio ya te lo llevaste tú. Ese es tu mayor premio, poder dar, hacer lo que te gusta, porque no hay nada más hermoso que amanecer cada mañana y hacer lo que te gusta y lo que disfrutas. Completamente agradecida. Gracias por este espacio. Voy a repetir mis redes sociales para que no me conozcan. Soy Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México, en Instagram, en Facebook, y no de tus redes, para que puedas cerrar este hermoso episodio. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, como el nombre de mi libro, también el nombre de mi página, de mi perfil en Instagram, y de mi canal de YouTube, también Mi Cuerpo Sin Reglas, que tiene un montón de videos y donde vas a ver el video de la grabación de este podcast. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Viste que prometimos y no te dejamos ni una semana sin coma y punto. Hasta la próxima semana. Chao, chao.